Sintonía 1420 AM presenta Visión Crítica con el diputado Rafael Veloz. Buenos días, Venezuela, ¿cómo está? Una semana muy dinámica, muy importante por todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, y les damos la bienvenida a todos ustedes a esa selecta audiencia que tenemos todos los lunes entre 12 y 12 y media en el programa Visión Crítica, que se transmite por Radio Sintonía 1420 AM. En la dirección de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles, manejando los aparaticos para arriba y para abajo, nuestro querido amigo Marcos González. Esta semana, como repito, es muy interesante para Venezuela y se van a dar una serie de anuncios, inclusive a nivel internacional. Pero bueno, esta semana vamos a tocar un tema muy importante, que es el de la seguridad social. Recordando a Simón Bolívar, se lo estaba comentando al diputado Veloz, quien es el conductor de este programa y quien lo produce, quien le suscribe, Teresa López. Estaba recordando una frase famosa del libertador Simón Bolívar en Angostura, el 15/2/1819, que es: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. ¿Tenemos esos tres elementos en estos momentos? Bueno, para despejar esas dudas está con nosotros el expresidente del Seguro Social, Rafael Arriaza, un hombre muy conocedor de lo que es la seguridad social, y quien le hacemos la pregunta de rigor: ¿está en riesgo la seguridad social en Venezuela? Y el diputado Veloz, les recuerdo el Twitter del diputado Veloz, Rafael Veloz G, puede también abonar importante información al respecto. Bienvenidos. Muy buenas tardes, G de Gato, Rafael Veloz, G de Gato. Muy buenas tardes, estamos comenzando la cuarta semana del mes de octubre. Y estos días pasados pude recorrer algunas parroquias de Caracas. Ayer domingo estuvimos en la parroquia Antímano, en el casco de la parroquia Antímano, donde está la gallera, una de las pocas galleras que todavía subsisten en Caracas. Ahí estuvimos con los vecinos conversando, estaba la directiva del Partido Voluntad Popular en la parroquia Antímano, y los vecinos pues se denunciaban lo que es la fractura, lo que es la emergencia humanitaria en lo relativo al tema económico, hiperinflación, una inflación de 4 puntos diarios. No es posible con lo que se le asigna o el salario mínimo de los venezolanos que pueda cubrir la canasta básica, el serio problema de la inseguridad y algo repetitivo que ustedes están viendo en todo el país, el tema del gas. Un país con las mayores reservas del mundo del gas no tiene gas en sus casas. Y comentábamos en el editorial de esta semana, que corre por los medios de comunicación social y por el 2.0, nuestra preocupación en lo que está en la familia venezolana, que es que esto es: Nicolás Maduro encabeza un sistema que no es viable. No hay país del mundo en el cual haya podido subsistir a una hiperinflación, y ha sorteado Nicolás Maduro, por la vía de los hechos, todos los mecanismos que establece nuestra Constitución para un vencimiento anticipado o una suspensión anticipada de la presidencia de la República. Lo ha sorteado desde el punto de vista de los hechos. Esa es la realidad. Sin embargo, el artículo 231 constitucional establece que el periodo de 6 años y que el 10 de enero de 2019 termina el periodo presidencial. Aquí no puede haber vía de los hechos, y es por eso que los países del mundo, especialmente la Unión Europea, que lo integran 26 países. Por cierto, Teresa, ya se está uniendo un posible octavo país
que es Alemania, a la adhesión de la demanda ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y 10 altos funcionarios. Costa Rica fue la semana antepasada, Francia estuvo hace 3 semanas y ahora se anuncia que Alemania estaría acusando a Nicolás Maduro, 10 altos funcionarios, de violaciones de los derechos humanos. Pues bien, el artículo 131 constitucional establece pues que el periodo de 6 años y que fenece el 10 de enero de 2019. Estamos a pocas semanas. Estamos a pocas semanas de lo que es el vencimiento que establece nuestra Constitución, que es lo que reconoce nuestro pueblo y lo que reconoce los pueblos del mundo. Ante una situación como esa, damos en el mensaje pues que tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para la transición. Hay 3 mecanismos con los cuales nosotros venimos trabajando. Los 3 mecanismos, los 3 canales con los cuales venimos trabajando es el Frente Amplio Venezuela Libre, que es la articulación de las organizaciones políticas y sociales, para que juntas podamos provocar el quiebre del sistema y la reconstrucción de nuestro país. Está la plataforma de conflicto, que es el instrumento para la organización de un medio que establece nuestra Constitución, que es la protesta y el acompañamiento de que la protesta se está realizando en toda parte de Venezuela. Y el tercer mecanismo es el Congreso Venezuela Libre. El Congreso Venezuela Libre es la identificación de los principales líderes locales, parroquiales, municipales, estadales y nacionales, la confección de un mismo relato, todo que viene siendo una acumulación de acciones rumbo a lo que nosotros hemos llamado la huelga nacional. La huelga nacional es una articulación ciudadana. En consecuencia, debemos prepararnos para la transición. Y la transición significa que en la materia de salud, educación, justicia, que nosotros venimos trabajando en la oficina parlamentaria, que Leopoldo López, cuando estaba secuestrado en la cárcel militar de Ramo Verde, estuvo totalmente aislado de los 3 años y medio, 2 años y tanto, totalmente aislado. Y en ese aislamiento que hacía Leopoldo López, además de estudiar historia de Venezuela, historia universal, por cierto, estoy participando en un extraordinario diplomado sobre historia contemporánea de Venezuela que Leopoldo López hizo en la cárcel y fue un alumno aventajado, a decir pues de los coordinadores de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Fundación Rómulo Betancourt. Bueno, Leopoldo entonces estaba confeccionando al lado de especialistas en la materia, como es el doctor Vaquero, lo que tiene que ser la palanca para el desarrollo de nuestro país. Pero antes de ir a la reconstrucción de nuestro país, tenemos que ir a una transición que se estima en varios de los puntos que es de 2 años. La transición de esos 2 años en materia de salud tiene unos elementos importantes. Por eso que hemos invitado a Rafael Arriaza, que además es abogado, es médico, fue presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y quisiéramos, después de saludarte, Tocayo, que nos diera tu visión general para después, en estos pocos minutos, ir a la concreción en lo que a ti te parece que debe ser la transición de la salud en la mejor Venezuela. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Teresa, y buenos días a todos sus oyentes. Sí, efectivamente, no tenemos otro camino que el de la transición, y bien sea, digamos, la oportunidad para poner al día toda aquella acumulación de cosas pendientes que existen en nuestro país que nunca han sido resueltas, muy especialmente en este periodo tan oscuro de la historia de Venezuela, en que esos problemas acumulados fueron más bien empeorados, ¿no? Ciertamente es impostergable la transición, la reforma, la actualización del sistema de seguridad social, y especialmente en lo referente a la salud, que es lo que más nos toca lidiar el día a día, ¿no? La necesidad de la gente, el aspecto de salud. Y en ese sentido, pues ya tuvimos en una oportunidad y tuvimos éxito cuando aprobamos la reforma de la ley
de seguridad social, aquella famosa ley Marco, que después llegó el presidente Chávez y la descartó, sin tener conocimiento ni siquiera de los alcances que ella tenía. ¿En qué fecha fue, Rafael, la ley Marco de Seguridad Social? Eso fue en el año 1998, en la que se establecía pues que la prestación de los servicios de salud no los iba a dar el Estado, los iba a pagar el Estado, es decir, el Seguro Social como empresa de seguro iba a pagar los costos, pero los servicios los iban a prestar médicos privados y en general todas las clínicas y todos los sistemas de seguros privados mixtos y hasta públicos, ¿no? Porque la idea era tener un marco de referencia que le permitiera a cada venezolano escoger el sistema que más se adecuaba a su situación y a sus necesidades. En ese sentido, pues ahí va a haber la posibilidad del aseguramiento puramente público, el aseguramiento mixto, que era el que yo apostaba más, porque era una mezcla de las capacidades del sector privado con la del sector público. Por ejemplo, utilizar un hospital y convertirlo en una clínica, donde se iba a prestar servicios de mucho mayor calidad que los que presta el Seguro Social como ente público. Y al haber así competencia entre diferentes personas, entre diferentes entes, entre diferentes instituciones, solo hay un ganador, que es el pueblo. Cuando muchos compiten por dar servicio, solo gana el pueblo. Tú planteas, Rafael Arriaza, estamos conversando con Rafael Arriaza, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que para la reconstrucción de nuestro país y para los momentos de transición deberíamos extraer nuevamente todo lo que fue la elaboración de muchos años en la ley marco de la ley de Seguro Social. Sí, pero además ponerla al día, porque ya han transcurrido 20 años. 20 años de destrucción. Sí, de destrucción y también de evolución en los países del mundo, porque una de las virtudes que tenía esa ley, esa reforma, es que era considerada una reforma de segundo piso. Las reformas de segundo piso son aquellas que nacen sin los problemas de los que ya otros experimentaron. Es decir, que es una ley que parte sin inconvenientes porque solo aparece las virtudes de los sistemas que ya han sido probados en diferentes países sin tomar en cuenta los errores que ellos cometieron, sino que parte del éxito, de parte de las virtudes, de lo que probadamente se ha demostrado que ha sido útil. Entonces eso brinda una gran ventaja porque inmediatamente que implementas el sistema comienza a funcionar, porque ya esa etapa de ensayo, de prueba, esa etapa de curva de aprendizaje ya fue medida en diferentes países con similares condiciones y entonces el sistema que adoptaríamos sería algo que comienza a dar resultados de inmediato. Rafael, nosotros hemos trabajado y por aquí han pasado, por ahí he estado sentado donde estás tú, Rafael, he estado el doctor Enrique López Loyo, he estado el presidente de Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, y nos han comentado que en transición hay unos elementos indispensables de emergencia que tenemos que tratar. Uno sería las enfermedades crónicas y otro sería la atención de los niños y de las mujeres en estado. ¿Tú compartes tu opinión? ¿Tú qué crees que hay que tratar de manera urgente de esos dos primeros años en un tiempo estimado, ¿no? Pero ¿qué debemos nosotros tratar y estar preparados ya para que cuando se produzca la vuelta a la democracia? Sí, yo coincido con ellos porque ahí hay un aspecto además de que hay que plantearse que aun cuando técnicamente los sistemas de seguridad social son mecanismos de aseguramiento que requieren de financiación, es decir, requieren de una cotización descontada de los salarios, también es cierto que necesitamos un fondo solidario que atienda a todos aquellos venezolanos, que algunos contribuyeron en algún periodo de su vida, otros no, y muy especialmente en el caso de las mujeres, de las amas de casa, que no tienen un trabajo formal con el cual cotizan, pero vaya trabajo, que es el que criar a los niños y el atender una casa, ¿no? Lo cual tiene que tener un reconocimiento expreso y explícito en las nuevas leyes de seguridad social, en la que yo propongo un fondo solidario en el que contribuya una pequeña parte todos los venezolanos, pero en la mayor medida el Estado venezolano,
y que atienda a todos estos enfermos durante la transición, especialmente las enfermedades crónicas, la diabetes, las enfermedades renales, las enfermedades cardiovasculares, la hemofilia y todas aquellas que atendía el Seguro Social, porque ahora en este momento ya no las atiende. Y asimismo la atención al embarazo, a la niñez y muchos otros que se irán confeccionando en la medida de que la dimensión que queramos darle a lo que va a ser la nueva Venezuela, la cual propongo yo mínimo un plan a 50 años, el cual tendríamos la obligación de seguir para tratar de retomar pues el mundo globalizado en que vivimos y convertirnos otra vez en lo que somos, un gran país. Sí, por cierto que Leopoldo López comenta en su libro de Venezuela Energética que el Fondo de Solidaridad que él crea precisamente va para salud, va para educación, va para el tema evidentemente de alimentación, para el tema de justicia, y él da unas muestras de cómo otros países esto ha funcionado y cómo debe funcionar aquí en Venezuela. Vamos con Teresa. Doctor, un oyente nos está diciendo, el señor Enrique Serpa, que llama de Coche, que él y su familia y su entorno se siente desasistido de la seguridad social. ¿Cómo queda el artículo 86 de la Carta Magna vigente? Bueno, desaplicado como casi toda la Carta Magna, porque en este gobierno de ignorancia nacional y de destrucción nacional, buena parte de la Constitución Nacional está desaplicada. De manera pues de que él se encuentra en un estado de total indefensión, teniendo sus derechos vivitos. Muy probablemente él sea un cotizante activo o ya haya cumplido con todas sus cotizaciones de ley y va a un hospital y no lo atienden, y va a buscar una medicina y tampoco se la dan. La señora Ana María dice que si este retardo en el pago de las pensiones se debe a que ya ha colapsado el Seguro Social y los recursos que para el pago de ese beneficio tienen millones de venezolanos. Sí, bueno, la situación de las pensiones se las voy a hablar con toda crudeza. Lo que le voy a decir es una verdad lapidaria, ¿no? El fondo de pensiones de Venezuela no existe desde hace muchos años. A partir de nuestra gestión, cuando nos correspondió lidiar con una solución de manera efectiva y que se pudiera proyectar en el tiempo, logramos pues que el gobierno se comprometiera a cubrir los pagos de las pensiones a costo fiscal. En aquel momento, en aquel periodo previo pues a esta destrucción nacional, se hacían presupuestos que aun cuando no había fondo de pensiones, porque se habían utilizado para otros fines y en algunos momentos de la democracia fueron repuestos, pero al final pues no quedó nada. Pero se presupuestaban y de alguna parte salía ese dinero presupuestado para cubrir la proyección de pensionados de ese año más el acumulado. Sin embargo, pues con este gobierno se acabó ese presupuesto de pensiones y actualmente todos los meses que se paga pensiones se hacen emisiones de dinero inorgánico. De manera que cada vez que emiten el pago de los pensionados aumenta la inflación, porque el dinero con el que le pagan a los pensionados es de mentira, no existe, lo inventan, lo hacen ese mes que tienen que pagar las pensiones. O una pregunta que le hago yo en lo personal ya ahora como médico. Sale el portaaviones de Estados Unidos, ya recorrió Panamá, creo que se encuentra en Ecuador. ¿Usted cree que es posible que los venezolanos que estamos padeciendo la ausencia de medicinas o las medicinas a alto costo, usted es un testigo de eso, puedan dejarlo entrar a aguas venezolanas? Bueno, en principio yo creo que va a ser la misma posición de este gobierno de no permitir ningún tipo de ayuda humanitaria, porque ellos pretenden seguir dando la imagen de que aquí no está pasando nada, aquí todo el mundo come muy bien, aquí no hace falta medicina, aquí todo el mundo es saludable, especialmente ahora que está a dieta y que como no hay transporte tiene que caminar mucho. Entonces de manera que yo no creo que ellos vayan a permitir esa ayuda humanitaria. Sin embargo, ese barco se va a mantener, porque así yo coincido con mi tocayo Rafael Veloz, de que lo que le queda a este régimen son días, ¿no?
de forma tal pues de que ese barco va a estar esperando el momento que dentro de muy poco se le va a permitir entrar a ayudarnos. Con la gracia de Dios. Diputado Veloz, la parte muy interesante que usted abordó sobre la transición. ¿Qué es lo que debemos hacer los venezolanos? Que es inevitable, por supuesto. No, para llegar a la transición, Teresa y Tocayo, lo primero es que tenemos que precisar la necesaria articulación de todos los factores políticos y sociales para que se inicie la transición. Algunos autores han indicado pues que ya se inició la transición. Por cierto, que tuvimos en nuestra sesión de trabajo de fin de semana del diplomado en materia de historia contemporánea venezolana con el historiador Carrera Dama, y daba muestras pues como desde el 36 Gómez, después cuando fue la Revolución de Octubre, 18 de octubre de 1945-48, después vino la caída de Marcos Pérez Jiménez, como los momentos históricos hay que saberlos leer adecuadamente, cómo fue por demás importante la propuesta y aceptación por parte de los principales líderes políticos de aquel momento, 1945, en empoderar a las mujeres dándole el voto, en empoderar a los menores dándole el voto, en empoderar y darle la posibilidad pues del cambio político por la vía del voto a una población que ya por casi el 80% de la población no sabía leer y escribir, y es por eso que en aquella oportunidad pues se le dio la posibilidad de votar, pero era por colores. ¿Por qué? Porque no sabía leer y escribir. Pero ese empuje extraordinario del voto de la mujer, del voto del menor, y de darle expresión a quien no sabe leer y escribir, fue lo que dio por nacimiento pues una fase democrática que duró aproximadamente 20 años. Recordemos que de los 1960 y tanto al 80 y tanto, Venezuela creció más que Alemania. Venezuela crecía más que Estados Unidos. La moneda venezolana tenía tanta o igual fortaleza que el dólar. Y se pasó entonces de la Venezuela rural a la Venezuela moderna. Todo este proceso, evidentemente que hubo un proceso de decrecimiento, hubo errores importantes, un elemento de corrupción determinante que produjo en el ideario colectivo que era necesario entonces para poner orden militar. Y bueno, ya hemos visto cómo se produjo ese orden en la delincuencia organizada, orden en la corrupción. Ahí es que hubo el orden, ¿no? Y Nicolás Maduro ha sido pues el que ha desarrollado unas bases de la delincuencia organizada y de la corrupción expuesta en la pasada administración, donde la Constitución de 1999, como lo ha dicho Rafael, es letra muerta, es absolutamente letra muerta. Ahora fíjense, Arriaza, el tema de las enfermedades crónicas, tú indicaste cuáles eran esas enfermedades crónicas. Quienes han pasado por esa silla han indicado que solo con una colaboración humanitaria, solo permitiendo que se abran las compuertas de nuestras fronteras y haya la colaboración, nosotros podamos dar un brinco y asistir para que la gente no se siga muriendo por falta de medicina y esas enfermedades críticas. ¿Qué crees tú que nosotros debemos hacer en las primeras de cambio? Sí, eso es correcto. La ayuda humanitaria inmediatamente traería dotaciones de insulina, que es fundamental para no hay pacientes. Insulina, nos decía no el hay. Presidente, ¿cómo se llama? El presidente de la academia o de la organización que atiende a los enfermos. A los enfermos de diálisis, de diabéticos. De diabéticos, que no había insulina en Venezuela. Sí, bueno, y quiero que sepas que la gran mayoría de los enfermos renales son diabéticos. Una de las enfermedades más comunes de la diabetes es la pérdida de los riñones, la nefropatía diabética. Claro. Igualmente pierden los ojos por lesiones de la retina, retinopatía diabética, pierden los pies. Entonces el hecho y además que, como tú bien sabes, la medicina preventiva es la más barata de todas. Entonces mantener a un paciente diabético bien tratado significa evitarte los costos colaterales, como serían las enfermedades de los ojos, las enfermedades de los riñones, la diálisis, que es tan costosa, la amputación de miembros, el problema cardiovascular y vascular generalizado, de forma tal que la ayuda humanitaria inmediatamente atendería
a esos pacientes diabéticos a recibir su tratamiento adecuado durante el periodo que se produzca. Esta ayuda humanitaria que yo tengo la sensación que debe durar lo mismo que la transición, debería proyectarse algo más de un año, llegar cuidado a 2. De igual forma, esa ayuda va a atender a los enfermos renales, a los hemofílicos, porque el mundo está preparado para ayudarnos con ese tipo de enfermedades porque no son autóctonas, todo el mundo alrededor del planeta las padece. Lo que pasa es que los sistemas en que la prevención en salud y los cuidados en salud se hacen mediante planificación estratégica, tienen sus stocks estratégicos para que nunca haya falla ni de insulina, ni de dializadores, ni de medicamentos para la hemofilia, ni de medicamentos pediátricos, ni en general, porque las enfermedades humanas están clasificadas y la recurrencia de ellas es variable entre regiones, pero siempre están las mismas, ¿no? El hombre muere de enfermedades cardiovasculares, muere de diabetes, muere de accidentes. En Venezuela la primera causa es el homicidio. Lamentablemente es epidémico el homicidio en Venezuela, la violencia. Pero en general las enfermedades humanas se pueden prevenir de manera de tener los medicamentos suficientes para periodos prolongados, inclusive que prever catástrofes, y todavía hayan inventario de medicamentos. Mira, estamos llegando a los minutos finales de nuestro programa. Se nos fue el programa volando, Teresa, con Rafael Arriace. De verdad que este tema es bien delicado. Preguntas, jóvenes, en el aire. Sí. Es lo siguiente: a 2 ciudadanos, más que como profesionales, a 2 ciudadanos venezolanos que están desde cada espacio luchando por el retorno a la democracia, escuché con mucha atención lo que dijo el diputado Veloz, la generación del 28, la del 58 y la del 18. En manos de la generación del 18 está la reconquista de la democracia en nuestro país. Bueno, la del 2018, yo confío plenamente que así será, porque son ellos los dueños del presente y del futuro, y yo creo que ellos están dispuestos a poner las ganas y nosotros las canas. Es correcto, y tengan la plena seguridad, con mucho entusiasmo, que nosotros vamos a reconstruir la democracia. Por cierto, los invitamos para este jueves a las 10:30 de la mañana, en el piso 8 de la esquina de Pajarito. Vamos a tener un foro sobre lo que es la salud en la transición y la visión prospectiva. Estamos invitando en este momento también a Rafael Arriace. Vamos a tener ahí entrada libre. Ahí está Enrique López Loyo y Jaime Lorenzo y otros especialistas. Están invitados. Por favor, confirmar su asistencia. Lo puede hacer por mi Twitter, @RafaelVelozG. Bueno, señores, servida la mesa, buen provecho, buena semana, una productiva semana. Dios bendiga a Venezuela. Este es el mejor país del mundo, y personas como todos los que estamos acá estamos trabajando por la reconstrucción del país y la vuelta a la democracia. Dios